Han pasado 24 años, no solamente desde el último video, sino han pasado 24 años del regreso de este dúo inglés. Y de ahí quería partir un poco por este pequeño lapsus, estos dos lapsus tan grandes. El año se jodió aquí en el canal para las reseñas porque se nos han pasado, de por sí se nos pasa una cantidad inabarcable. Si ni siquiera podemos imaginar toda la cantidad de música que se nos pasa para las reseñas y recomendaciones y etcétera. Y además, bueno, casi ausente 2 meses por problemas de salud, por ahí algunas vicisitudes de la vida. Pero bueno, pues estaba pensando incluso cambiar un poco la dinámica de las recomendaciones, de las reseñas, porque desde luego inclusive retomando algunas importantes, como obviamente Metallica, que acaba de pasar con sus 72 Seasons. Tampoco reseñamos a Insomnium, que es una de mis bandas favoritas del Melodic Death, y que bueno, esa ya también pasó hace mucho, y hay muchas sorpresas y hay muchas cosas, y muchas referencias que seguramente muchos se quedaron esperando y se fueron, se aburrieron de esperar, y otros que pues siguen esperando. Por ahí está, bueno, hay muchas cosas nuevas, pero bueno, el caso es que iremos retomando de a poco, y bueno, precisamente quise retomarlo con un regreso que no esperaba nadie, que ha pasado 24 años, decía, desde su último disco. Ellos tienen 11 discos, vamos allá entrando de lleno con Everything But The Girl, este dúo inglés, decía, formado por Tracy Thorn y Ben Watt, por ahí de los 80, sacan su primer disco, Eden, o Eden, en 1984. Muchos de nosotros todavía no habíamos nacido cuando sale Eden, un disco que no vuelve a repetir la fórmula de un jazz suave, que no es jazz como tal, vamos, pero que muchos incluso lo llaman sofistipop, un pop sofisticado, un pop elegante que sí, desde luego va a estar marcado con diversos caminos que va tomando su pop. De momento sí se pone un poco con influencias del Europop, de momento se pone muy dance, sobre todo en los últimos discos empiezan a retomar una fuerza electrónica muy interesante, muy importante, sobre todo para Reino Unido y para Europa, a partir de su disco Amplified Heart, que seguramente muchos recuerdan por Missing, ese track de And I Miss You, Like the Desert Miss the Rain. Bueno, pues a partir de ahí quieren retomar un poco de herencias del Europop, pero a mucha gente le dice, pues que a muchos fans no les gusta ese cambio, porque dicen, oigan, ustedes hacían una especie de neo jazz, un jazz bastante suave, y de a poco pues lo han ido dejando por el éxito que han tenido. Solamente lanzan dos discos más y se separan. Bueno, dejan la música, dejan la banda. De hecho, ellos se casan. Es como una historia bonita de dos amigos que se reúnen para hacer música sin muchas pretensiones. Música muy buena, música de repente un poco política, música de repente discos muy distintos. Decía, de momentos políticos, de momentos canciones que incluso la misma crítica les dice esto no tiene sustancia, no tiene esencia, pero son canciones que dicen ellos, pues queremos hacer canciones música acerca de cómo sería crecer en familia, cómo sería construir un futuro juntos. Muchos pensaban que ya tenían por ahí sus idilios, efectivamente, pero nunca lo hacen como demasiado importante para la publicidad o para la música. Y finalmente decía, por ahí del 99 deciden dejar la banda después de Temperamental, el último disco, el disco número 10. Han pasado, decía, 24 años, nadie esperaba el regreso con Fuse, que sin embargo es para mí, pues no sé si su mejor disco, pero por lo menos favorito, inclusive por encima de Eden. Es, yo creo que un gran regreso, y espero que así sea este regreso del canal y de las actividades y de todo. Bueno, vamos a dar un breve recorrido, 2 palabras acerca de cada disco para que más o menos sepan hacia cuál acercarse. Y desde 1984, su primer disco en el que entran con todo, no solamente para aquellos, decía amantes, pues de un jazz suave, por ahí ciertos elementos, ciertos ritmos bossa nova, obviamente la seducción del saxofón, desde luego la voz la voz de Tracy Thorn, ambos cantan desde luego, de vez en cuando se hacen unas armonías, les va a recordar ciertos elementos después. Bueno, entonces eso no lo mencionamos, pero bueno, es que no es un disco en específico, pero después se van acercando un poco, por ejemplo, a lo que hacía Savage Garden de Australia. Era una de mis bandas favoritas de pop. Seguramente si les gustan esas armonías que coquetean con ciertos elementos pop, seguramente les llame también la atención Everything But The Girl. Y decía sobre todo el jazz de Eden, que hasta antes de la salida de Fuse era mi disco favorito de ellos. Al año siguiente luego sacan el segundo disco, Love Not Money, 1985, y para entonces se compran guitarras eléctricas y además quieren hacer un disco específicamente metido o influenciado como que con la mirada fija en la composición, en las guitarras eléctricas. No son guitarras eléctricas como a lo rock, son más esencias y brillos pues
sí típicos de un pop de los 80, ciertas acentuaciones en las guitarras. Más tarde esas acentuaciones de los 80 los van a acompañar lógicamente en los 80, pero incluso en los 90, pero en los teclados se va a notar más la presencia del pop de los 80, 90 del Europop en los teclados, pero de inicio en Love Not Money si les gustan las guitarras o si quieren escuchar algo fresco, así como brilloso seguramente, algo como el Brit Rock que iba a venir por los 2000, seguramente les llame la atención Love Not Money. En el 86 empiezan a coquetear un poco con lo romántico, las baladas un poco pop. Baby de Stars Shine Bright, además también es un disco que ve crecer las orquestaciones, es un disco un poco más rico en cuanto a la pomposidad de sus influencias. El jazz se va diluyendo un poco pese a que sigue de momento ciertos elementos tanto en arreglos, en armonías, un poquito desde luego el saxofón. Pero este yo creo que de los primeros tres sería mi segundo favorito, sobre todo por las partes ahí medio romanticonas. Esa parte romántica va a ser como una especie de cambio de dirección muy importante, no solamente para este disco, Baby the Stars Shine Bright, sino para los demás. Idlewild, de 1988, su cuarto disco, es el disco que decía es el que los encuentra con una crítica un poco más férrea, porque muchos dicen es demasiado parco, es demasiado meloso, pero esa melosidad inclusive no es nueva, decía, ya venía con Baby the Star Shine Bright, pero lo hacen un poquito más hogareña, más íntima. Si están así como en esa etapa de querer construir algo con su pareja, de construir futuros juntos, literalmente así son las letras, seguramente les llame la atención a Idlewild, que si bien no tiene la orquestación de Baby the Star Shine Bright, pues desde luego decía es más romántico, más pop, más suave. Y pues ya el jazz ya está básicamente difuminado. Aunque por cierto, en Idlewild, pese a que es un poquito más parco si se quiere, la verdad es que sí van metiendo de pequeños acentos electrónicos. Nada más algunas breves acentuaciones que de a poco van a ir tomando fuerza para el futuro. Como ya se estaban formando una cierta reputación, sobre todo con los discos previos en ciertos terrenos pues, underground, terrenos bajos de Reino Unido, muchos la empiezan a criticar un poco, no a reprochar al dúo. ¿Por qué es que han dejado ese jazz tan bueno de Eden? ¿Por qué es que han dejado esas orquestaciones de Baby the Star Shine Bright? Entonces, la velocidad que decíamos, ese romanticismo que estaba impregnado en el disco número 3 y el 4, Baby the Star Shine Bright y Idlewild, va a tomar fuerza en The Language of Life, el lenguaje de la vida, en 1990, de cara a la última década de 1900. Encuentran pues una especie de dirección que, si bien no deja de ser romántica, sí se establece en lugares de... Es que tampoco es un jazz suave, el jazz digamos que simplemente se niden, vamos a dejarlo así tal cual, pero en Language of Life encuentra pues este sofistipop, vamos, este pop de muchos arreglos que sí suena elegante, que sí suena romántico, pero que se alimenta de ciertas luces de los primeros discos, que no se queda digamos en esa pues que no es pobreza tampoco, pero que sí no se queda en ese término plano así íntimo, tan lineal de Idlewild. Los elementos electrónicos se van a empezar a notar un poquito más en Worldwide, el disco número 6 en 1991, que por cierto al ser no es porque sea una consecuencia, no es porque sea el primer disco de la década que le va a ir mal, sí es el disco que peor vende, el que peor recibe la crítica y curiosamente es el que empieza a coquetear con esos elementos electrónicos que después los van a llevar a la fama, pero en Worldwide, pues Worldwide sí es mi disco menos favorito. Ese sí es el que lo siento un poquito más inclusive por debajo de Idlewild, porque finalmente Idlewild tenía ciertos elementos no acústicos, pero sí más íntimos. Y después de Worldwide, no sé si después del fracaso, fruto del fracaso de ese disco, van a retomar esos elementos acústicos en los siguientes dos discos específicamente. Pero bueno, Worldwide, si son de gustos más o menos como los míos que quieren o algo íntimo, muy real, o algo de muchos brillos o de muchas sorpresas, como decía un jazz o una orquestación, si les gustan esas dos partes como a mí, no les va a gustar ese término medio, ese punto medio de Worldwide, que parece que no tiene demasiada dirección. Después de Worldwide del 91 parece que dicen a la gente no le gusta mucho, no le gustan nuestros acercamientos a lo electrónico, vamos a hacer un disco completamente acústico. Es un disco básicamente de covers, Acoustic se llama así, el disco número 7 de 1992. 7, sí, el disco número 7. Y son covers tanto de ellos, reversiones, canciones que han tocado en vivo. Y covers, por ejemplo, a Bruce Springsteen, a Cyndi Lauper. Y bueno, lo dejan como un disco oficial. Vamos, que si hubiera sido quizás estos tiempos lo hubieran dejado como singles. Pero es un disco oficial.
y pues es el que va a marcar también una parte, esa parte romántica que de por sí traían, por ejemplo, en Baby de Starshine Bright, en Idlewild. Entonces sí son canciones acústicas, covers románticos, pero que después, pese a que encuentran esa parte o ese éxito electrónico, siguen impregnándolo de ese romanticismo. Creo que eso es lo que logra esa combinación que después va a encantar primero a Reino Unido, a Europa, y después a los clubs y después al mundo. Amplified Heart es el disco que va a marcar un parteaguas. En realidad es un disco predominantemente acústico, al igual que Acoustic. Obviamente sí va a tener ciertos arreglos, es un disco un poquito más trabajado, ya no son covers, pero por ahí viene un track que se llama Missing, que es el que cantaba al principio, y además es un disco doble, y en el segundo disco meten algunos remixes, y en esos remixes viene un remix de Missing, que no cambia demasiado y sin embargo es el que va a enamorar a todos los clubs o clubes. Bueno, enamora a todos los antros de ese tiempo, enamora a todas las discotecas, enamora pues a las estaciones de radio y eso va a impulsar a los siguientes discos. Amplified Heart es uno de sus discos más vendidos, pero el que mejor puntúa es Walking Wounded de 1996. Amplified Heart desde el 94, Walking Wounded desde el 96. Ese es un disco que ya se vuelca a lo electrónico. Dicen, bueno, si nos funcionó el remix de Missing, pues vamos a lanzar un disco completamente electrónico de Walking Wounded. Viene con herencias del Europop, que si bien no es EDM completamente, pues sí es un electrónico, es dance, pero decían no sueltan esas herencias que los formaron, que hacen que sigan haciendo música después de 9 discos, hasta ahí, hasta Walking Wounded. Walking Wounded es el disco que decía mejor vende, aunque bueno, yo me quedaría con Amplified Heart, porque creo que es su punto, es su esfuerzo más honesto. Walking Wounded la verdad es que sí siento que está impulsado más por la fama que les dio Missing. Y así llegamos a Temperamental, el disco de 1999, antes de una nueva década, antes del fin de una nueva década. Pues ya ellos ya tienen de hecho dos hijos, creo que son dos gemelas. Y ese disco inclusive lo graban, ponen a dormir a los bebés y ya que están dormidos se van al estudio a grabar letras y demás. Entonces los encuentran en una etapa pues muy bonita como familia, pero también muy difícil, desde luego, ¿no? Porque pues dicen, parece que encontramos un buen punto, sin embargo no estamos replicando el éxito de Missing. Temperamental está lleno de tracks que parecen replicar y emular los remixes de Missing. De hecho, inclusive invitan a quien hizo el remix de Missing, Todd Terry. Todd Terry vuelve a hacer varios remixes para Temperamental. Es un chill wave, o sea, sí decía, es que sí es electrónico, sí es dance, pero es de romance, ya dejaron la parte política varios años atrás. Es buena música, vamos, sí, pero sí se siente hasta cierto punto desalmada, sobre todo para aquellos que queremos de nuevo más explosiones o que nos quedamos con esas partes que sabíamos que podían lograr cercanas a un jazz, a un bossa nova, a un pop un poquito más influenciado por luces y ritmos de los 80s. Y bueno, finalmente aquí está Fuse, que es el disco del regreso. Este es su disco número 11, un disco que nadie esperaba, han pasado más de 2 décadas y sin embargo sí es electrónico, pero quieren hacer un disco honesto de nuevo, un disco que tengan ganas de hacer desde lo más profundo de su sed artística. No es simplemente que se les haya acabado el dinero y que quieran regresar a la música, es algo que quieren, con lo que quieren reconectar de su arte, pero al mismo tiempo ellos mismos dicen, pues queríamos hacer algo que sonara a nosotros, pero que sonara moderno. Y desde el primer track, Nothing Left to Lose, lo logran. Se nota ese chill wave, se nota así ese electrónico que ya habían dejado atrás aparentemente con los discos, pero se nota sólido. Las bases son muy sólidas, las bases sí se sienten frescas, las bases se sienten pegadizas. Eso es algo que pues puede ser un gancho para muchos, puede ser algo que nos choca a muchos, que pues odiamos esa parte de la última escena del Europop, pero se siente con mucho ritmo, se siente pegadizo, pero al mismo tiempo se siente honesto. En parte por lo romántico que de por sí les viene nato de eso, como compositores inclusive, y en parte porque es un disco que tiene temáticas que no habían explorado tan a fondo en otros discos, como la pérdida, como el aislamiento, como la muerte, más que la muerte, el paso del tiempo, la vejez, el cómo se te van escurriendo las cosas, el olvido inclusive. Eso hace que sea un disco un tanto oscuro. Creo que es su disco más oscuro porque sí es electrónico de nuevo, pero se encuentran atmósferas más etéreas. En lugar de establecerse en un chill wave como en los discos previos, antes de que surgiera el hiatus,
se establecen en una especie de... Pues sí son atmósferas, brumas, vamos, tristes, frías, muy cortitas. De repente, el track más corto de 224 Interior Space sí se me antoja como para que pudieran incluso acercarse a elementos más experimentales. Pero pues vamos, es un gran regreso, es un regreso sólido, es un regreso muy honesto, demasiado sincero y oscuro. Obscuro, que esa parte me encantó porque pues no la habían explorado, siempre se habían acercado a pops tibios. En lo personal para mí me parecían tibios, pese a que pues estaban muy comprometidos con el romance, con lo dance, sí. Pero este es muy humano, vamos. Y hay tracks como When You Mess Up, que el track número 4, que son mis favoritos. Lost es uno de mis tracks favoritos también. Interior Space también. Es un disco que no esperaba, desde luego, de Everything But The Girl. Eso, ¿te había dicho el nombre de la banda? Creo que sí. Pero bueno, líricamente, en cuanto a las atmósferas, es mi parte favorita también. Bueno, no sé si mi parte favorita, pero una de mis partes favoritas, la construcción electrónica, que nunca ha sido de mis partes favoritas en las bandas que coquetean con estos ritmos, inclusive con Europop. Pero bueno, este es, yo creo que, de nuevo, mi disco favorito, inclusive por encima de Eden. Después de 24 años, tanto Tracy Thorn como Ben Watt lo producen, lo componen de principio a fin, trabajan mucho en él, pese a que de nuevo se va muy rápido el tiempo. Es apenas 35 minutos el tiempo completo. Por lo general rondan cerca de los 3 cuartos de hora sus discos, pero bueno, este es el disco número 11 con un gran regreso. Y pues aquí estamos de nuevo agarrando la segunda marcha para los segundos cuartos de este 2023. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente. Fuse se llama el álbum.